Muy buenas tardes, Maltios Cheve. Mi nombre es Brian Bishkul, soy el coordinador de defensa de Cultural Survival. Cultural Survival es una organización de pueblos indígenas con más de 50 años de experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro staff es más de 40 personas que estamos localizados en 11 países del mundo, trabajando en distintos temas desde nuestras comunidades. Es un gusto estar acompañado aquí de nuestros 3 panelistas. El día de hoy vamos a discutir un panel sobre los medios de comunicación comunitaria indígena y el derecho a la libertad de expresión, el caso de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para ponernos en contexto, quisiéramos abrir esta sesión hablando un poco acerca del tema en concreto, pero antes quisiera también presentar a nuestros panelistas. A mi derecha tengo a Francisco Calitzay, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Muchas gracias por unirse a esta conversación. También a mi izquierda tengo a Adriana Sunún, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Gracias. Y también a Mark Camp, quien es el director ejecutivo interino de Cultural Survival, la organización que está organizando este evento. Muchas gracias. Muy bien. Cultural Survival se asocia con productores de medios de comunicación indígenas que amplían sus voces sobre temas que importan a sus comunidades. El carácter universal y gratuito de la radio y su capacidad de acceso a muchas comunidades remotas la convierte en un medio clave para llegar a las audiencias indígenas, haciendo divulgación principalmente en sus propios idiomas. Las radios y medios comunitarios en diferentes partes del mundo son el medio a través del cual muchos pueblos indígenas ejercen su derecho a la libertad de expresión, reconocido en acuerdos nacionales e internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo número 16 dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Y 2, los estados adoptarán medios eficaces para asegurar que los medios de información pública reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. Este artículo respalda a los pueblos indígenas para que tengan sus propios medios de comunicación como radio, televisión y periódicos en sus propios idiomas. Sin embargo, y pese a este mandato, en países como Guatemala, los líderes de las radios comunitarias han sido víctimas de criminalización durante décadas. Después de más de 20 años de la lucha, las radios comunitarias indígenas de Guatemala lograron una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejercer el derecho a la libertad de expresión. El 17 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció su decisión en el caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango versus Guatemala, declarando a la República de Guatemala internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y participación en la vida cultural de los pueblos indígenas. Ese es el contexto en el que desarrollamos esta conversación y primero vamos a colocarnos un poco más en el contexto y para eso tenemos aquí al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría dirigir la primera pregunta hacia usted y es sobre si puede compartir la importancia histórica de las radios comunitarias y su íntima relación con el derecho a la libertad de expresión y autodeterminación de los pueblos indígenas en Guatemala. Y no solo en Guatemala, sino
Creo que esto también puede extenderse a toda la región de América Latina. ¿Por qué existe esa relación intrínseca entre la radio y el ejercicio pleno a la libertad de expresión de los pueblos indígenas? Bueno, primero, muchas gracias a Cultural Survival por la invitación a participar en este evento paralelo en el marco de, de las sesiones del Foro Permanente. Tenemos que tomar en cuenta de que históricamente los pueblos indígenas en el mundo han sido puestos en una situación no solamente de aislamiento, sino que también de relegación en las sociedades, donde no se les ha permitido aprender a hablar el idioma oficial. Todavía en muchos países, muchos pueblos indígenas no hablan ese idioma oficial. En ese sentido, las radios comunitarias juegan un papel bastante importante. En el caso de Guatemala, por ejemplo, yo todavía recuerdo cuando era niño salía lo que le llamaban el pregón, ¿sí? Salía una persona con una caja de redoblante tocando y en cada esquina leía una noticia. Esa era la forma de poder transmitir la información a las comunidades. Y esto no solo es una cuestión de Guatemala, tengo entendido de que se hizo en Ecuador, se hizo en Bolivia, se hizo en Perú, se hizo en Chile, se hizo en casi la mayoría de los países de América Latina. Posteriormente surgieron varias radios que desafortunadamente por la trágica historia de Guatemala, muchas de estas estaciones de radio fueron prohibidas y muchas veces fueron quemadas. Sin embargo, ya en el periodo democrático, al igual que en todos los otros países de América Latina, surgen las radios comunitarias. Me recuerdo por ahí por la década de los 80 del siglo pasado, un pueblo indígena de la Amazonía recién contactado empieza a recibir mucho apoyo de la comunidad internacional y monta uno de los aparatos más sofisticados de comunicación comunitaria dentro de la selva peruana, ¿sí? El pueblo Ashaninka. Y posteriormente se dieron cuenta, en aquel momento también el sistema de gobierno en el Perú era demasiado dictatorial. Y me recuerdo que posteriormente nos recibimos la noticia de que todo la radio y todo el centro de comunicación del pueblo Ashaninka había sido quemado. Es una forma de no permitir que los pueblos indígenas tengan esos medios de comunicación. ¿Por qué? Ustedes mejor que nadie saben como comunicadores, y se ha dicho siempre, la información es poder. Y cuando no hay información, voy a utilizar muy mal el castellano, se despoderiza a los pueblos, ¿sí? No hay ese poder de poder comunicarse. Entonces, para no alargarme mucho, porque habría mucho que hablar sobre el contexto, la historia de las radios comunitarias, no solo en el país de Guatemala, sino que en toda América Latina, inclusive en Asia y en África. Quiero decirles de que las radios comunitarias juegan un papel bastante importante, que inclusive hasta las iglesias cristianas han sabido el poder que tienen las radios comunitarias. Y muchos programas cristianos manejan las radios comunitarias, transmitiendo la cristianización, utilizando las radios comunitarias con este objetivo. Sin embargo, yo creo que también hay que tomar en cuenta de que hay una gran diferencia, y eso fue una de las preguntas que me recuerdo, porque a mí me usaron como perito en el caso que ustedes están mencionando. Me preguntaron qué diferencia había entre una radio comunitaria indígena y una radio cristiana. La radio comunitaria de los pueblos indígenas tiene un objetivo muy esencial, y es el de comunicar noticias de desarrollo, noticias que le incumben a la comunidad. Tienen un poder, o tienen también programas culturales donde se reproduce también el idioma y se comunica principalmente en el idioma de la comunidad.
En ese sentido, les decía yo en aquel entonces que la diferencia es de que ese es el valor de la radio comunitaria. Está al servicio de la comunidad, no al servicio de una iglesia, que hay una gran diferencia entre esta situación. Entonces yo me quedaría ahí si no sigo hablando. Gracias. Creo que es una excelente forma de iniciar esta conversación y para agregar un poco a lo que ha comentado. Recuerdo muy bien que en el año 2007, durante el huracán Stan, que produjo un impacto enorme humano y también económico a la región de donde yo soy, fue la radio comunitaria la que salió a comunicar desde los lugares que habían sido devastados por el huracán, a reportar el número de muertos, a reportar los cuerpos que habían encontrado, incluso reportaba las necesidades de las comunidades en varios lugares de la región del altiplano de donde yo soy. Entonces, es uno de los ejemplos también que en tiempos de desastres naturales en países como Guatemala y en toda América Latina es la radio comunitaria indígena que ha salido a hacer ese trabajo de comunicación. Y muchas gracias también a todos aquellos comunicadores indígenas que quizás están escuchando esta transmisión por el trabajo invaluable que hacen todos los días. El siguiente, quizás ahora para situarnos más y traernos a la actualidad, me gustaría, Adriana Sunún, tú eres la abogada que estuvo involucrada en el caso y ¿puedes hablarnos un poco sobre la situación actual de las radios comunitarias indígenas en Guatemala y por qué era necesario llevar este caso de la radio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y también, pues, si puedes mencionar algunos casos concretos de cómo el gobierno de Guatemala no solo impedía, sino impide actualmente el ejercicio pleno de los pueblos indígenas a su libertad de expresión. Gracias. Bueno, creo que para hablar sobre la situación actual, también es importante recordar cómo es que estaban, las radios anteriormente y como ya lo explicó el relator, las radios comunitarias han sido parte fundamental de las comunidades para poder transmitir sus propios conocimientos, su idioma, los mensajes dentro de la comunidad y, en todos esos elementos que ellos ejercían o han ejercido en la comunidad, es donde radicaba la importancia, ¿verdad? Al final la comunidad se apoderaba de este medio, no es que era de una persona y esta persona decidía qué temas iban a tratar, sino más bien la comunidad marcaba, el paso de cuál era la programación en la radio. Entonces, ahí, es donde radica la importancia y a partir, de esta relevancia que ha tenido la radio comunitaria y tanto en transmitir a la comunidad ciertos mensajes, pero también la comunidad utilizar la radio comunitaria para poder transmitir sus pensamientos, incluso sus demandas, ¿verdad? Entonces, vemos como los medios de comunicación comercial son de un dueño, pertenecen a una persona y por lo tanto los mensajes que se trasladan a través de estos medios de comunicación van a representar la ideología o el pensamiento o el mensaje que estas personas quieran, ¿verdad? Entonces, espacios para que los pueblos indígenas pudieran transmitir sus demandas no han existido y entonces ahí es donde la radio comunitaria empieza también a ser como un instrumento que empezaba a incomodar a estos poderes también, ¿verdad? Tanto económicos y políticos, porque entonces las comunidades, los pueblos indígenas podían hacer uso de esas radios para
transmitir otro tipo de información, ¿verdad? Cosa que no vemos en las radios o en los medios de comunicación nacionales. Entonces, parte de la importancia que tenía y el rol que estaban jugando, pues es que también se inicia una serie de persecución, de criminalización hacia los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias, y entonces se iniciaron como diferentes acciones en contra de las radios comunitarias, y es por eso que se empiezan a utilizar tipos penales o delitos, digamos, para poder no solo encarcelar a los comunicadores y comunicadoras, sino también para cerrar las radios, ¿verdad? Entonces, haciendo uso del sistema penal para hacer esto. Entonces, a partir de todo este tipo, todas estas acciones que criminalizaban a las radios comunitarias, es que los comunicadores empiezan a demandar, digamos, que se cumpla, por ejemplo, los acuerdos de paz, que era donde, digamos, se empieza a reflejar esta demanda de las radios comunitarias para que se respetara el derecho de libertad de expresión. Entonces, las comunidades lograron, digamos, colocar dentro de los acuerdos este derecho de poder acceder al espectro radioeléctrico, a los medios de comunicación, para poder hacer uso de sus propios medios de comunicación. Sin embargo, el Estado de Guatemala, más allá de avanzar o de cambiar actitudes para cumplir este derecho, lo que hicieron, pues sí, fue ir modificando las acciones que tenían para ir criminalizando. Utilizaron diferentes tipos penales, pasaron por hurto de fluidos, el hurto simple, ¿verdad? Y después empezaron como a inventar otro tipo penal, que es el hurto del espectro, no, el uso ilegal del espectro radioeléctrico. Entonces, todo esto, digamos, ellos lo iban modificando porque veían que, digamos, que cuando había una denuncia se trataba de explicar que no, o sea, no podía encuadrar esa acción en el delito de hurto, y entonces, como no les funcionaba, cambiaban a otro delito. Entonces, más allá de solucionar el problema de dar acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación, lo que hacía el Estado era buscar la forma de cómo criminalizar, ver qué delito se podía imputar, qué delito les quedaba mejor a ellos imputar para que los comunicadores fueran encarcelados. Entonces, a partir de todo eso es que finalmente en las radios comunitarias, digamos, paralelamente, aparte de de demandar el cumplimiento de los acuerdos de paz, pues también realizaron diferentes acciones. Una de ellas fue una acción de inconstitucionalidad que presentaron, ¿verdad?, por la falta de legislación que protegiera ese derecho de libertad de expresión y que les diera ese acceso al espectro radioeléctrico. Y como finalmente la Corte lo que hacen es pues exhortar al Congreso, digamos, que cree esta iniciativa de ley o esta ley específica para radios comunitarias indígenas, digamos, esta inconstitucionalidad logra ese exhorto, y las radios comunitarias también habían estado trabajando una iniciativa de ley, que es la 4087, que logró llegar a segunda lectura, pero ya no fue aprobada porque obviamente cuando digamos, ciertos empresarios, sobre todo del área de las telecomunicaciones, se dieron cuenta que, digamos, esta ley iba a permitir que las radios comunitarias tuvieran acceso al espectro, entonces pararon, digamos, la aprobación de esta iniciativa. Entonces, parte de todo esto, o sea, las radios comunitarias no es que se han quedado de manos cruzadas, sino que han hecho diferentes acciones para que este derecho sea cumplido, y es finalmente que ante todas estas acciones y que en Guatemala no había nada que digamos, todos los recursos legales que se podían agotar en el país no habían surtido efecto, es que finalmente se va a la Corte Interamericana. Gracias, Adriana, por comentar las diferentes razones por las cuales el caso tenía que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobierno de Guatemala no ha cumplido su función. Entonces, ahora quizás yo sé que contamos con muy poquito tiempo para tenerlo aquí, entonces me gustaría hacerle una pregunta más con respecto al el caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió una sentencia en la que condena
al Estado de Guatemala, a la República de Guatemala como internacionalmente responsable por la violación de los derechos humanos a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y participación en la vida cultural de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el impacto que tiene este caso en Guatemala y también en América Latina en el avance de los derechos de los pueblos indígenas? Y también, como una segunda parte, ¿cómo pueden los 3 mecanismos de derechos de pueblos indígenas que tiene las Naciones Unidas facilitar el proceso de cumplimiento de la sentencia? Bueno, primero creo que el caso representa realmente una de las necesidades de los pueblos indígenas de América Latina y del mundo. Hay necesidad de que los estados reconozcan que los pueblos indígenas tienen ese derecho al acceso a la información, pero también el acceso a esos medios que dan la información. Entonces yo creo que eso es lo que representa el caso de Zumpango versus Guatemala. Sin embargo, creo que hablar de los 3 mecanismos, yo podría hablar solamente de mi mandato, porque no sé, que me metería en líos con los otros 2 mandatos si digo qué es lo que pueden hacer. Yo lo único que puedo hacer es darle seguimiento a la recomendación, a la sentencia, preguntando en qué nivel de cumplimiento se encuentra la sentencia en este momento, y eso en cualquier país se puede hacer, y esto es a partir de la cooperación que se tiene entre los organismos regionales y el organismo universal. Y yo creo que hay una muy buena coordinación entre ambos mecanismos internacionales de derechos humanos. Pero más que esto, creo que no solamente nos debemos de mantener en este círculo de estos 2 mecanismos únicamente. El mecanismo universal tiene otros aparatos, otros organismos. Está el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que ha planteado muchas veces también ya su preocupación por esta falta de acceso a los medios de comunicación de parte de los pueblos indígenas. Está el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha llamado la atención sobre la violación de la libertad de expresión y defiende los derechos de los pueblos indígenas. Se puede decir que el año que viene el relator sobre derechos de los pueblos indígenas está planteando la creación de, ¿cómo se llama?, de un informe sobre el derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación. Yo creo que también los pueblos indígenas pueden buscar otras vías legales a nivel internacional, como la presentación de casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar medidas que podríamos decir que remedien las violaciones a la libertad de expresión. Por ejemplo, en 2021 la Corte Interamericana reconoció por primera vez el derecho a los pueblos indígenas a los medios de comunicación, con el caso del pueblo maya Cachiquel, en el caso Zumpango versus Guatemala. Bueno, yo podría poner ejemplos. Tenemos 10 comités, hay 60 más o menos relatores especiales, de los cuales se pueden utilizar más o menos como entre 50 y 54 relatores especiales. Entonces hay muchos mecanismos internacionales que los pueblos indígenas pueden utilizar, y está también el mismo relator de libertad de expresión, que se puede utilizar muy fácilmente en este sentido. Y está el universal y está el regional también. Entonces hay muchos mecanismos que los pueblos indígenas debemos de aprender a utilizar para defender ese derecho fundamental, que es el derecho a la expresión. Muchas gracias, y agradecemos el tiempo que nos ha brindado aquí y por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, y sí les ruego que me disculpen, pero me tengo que ir corriendo. Muy Muchísimas bien. gracias y buena suerte en el Gracias. evento. Muchas Gracias a usted. Éxitos. Muy bien. And I'm going to switch to English for the next section. And we have here with us the interim executive director for Cultural Survival,
Perdón, podemos seguir la conversación en español. Tenemos al director ejecutivo de Cultural Survival que se encuentra con nosotros hoy, Mark. Y Cultural Survival, en su mandato como organización de pueblos indígenas, se involucró en el caso de radios comunitarias indígenas en Guatemala en 2012, quizás incluso antes de diferentes negociaciones. Nos gustaría saber inicialmente cómo Cultural Survival se involucró en el caso, por qué razones se involucró en el caso y hacer quizás también una revisión histórica de nuestros asociados que han colaborado para traer este caso hasta la Corte Interamericana. Gracias, Brian. Bien, Cultural Survival tiene una historia muy larga manejando información sobre derechos indígenas. Y hace 20 años, entonces más o menos en el año 2003, 2004, tomamos la decisión internamente que los medios escritos y los medios electrónicos, como Internet, porque redes sociales no, no existen en este periodo, pero estos medios no fue suficiente para llegar la mayoría de la audiencia indígena en el mundo, porque los medios masivos son medios con fines de lucro y están ubicadas en zonas urbanas y tiene una perspectiva muy occidental, promueven una forma de vida urbana que no es decir que pueblos indígenas no son pueblos modernos también, porque son, pero mantengan sus propios idiomas y costumbres y una gran porción de la población indígena viven en áreas rurales, donde estos medios de las capitales no llegan. Y además, los medios masivos no tienen interés en promover culturas ni idiomas indígenas, solo la cultura nacional, es decir, la cultura colonial. Y no van a compartir con sus audiencias mucha información sobre derechos indígenas, sobre mecanismos que don Francisco está compartiendo con nosotros sobre cómo utilizar la relatoría especial para generar cambios nacionales, internacionales. Entonces decidimos buscar aliados y medios de comunicación que tienen esta misión: educar a la gente, compartir información con la gente indígena, en idiomas indígenas y en términos que reflejan la cultura y intereses indígenas. Por eso fuimos buscando
medios indígenas para ver si quisieran trabajar con Cultural Survival y compartir esta información. Porque aquí estamos andando en Naciones Unidas, donde hay acceso a los mecanismos de poder, pero esta información que uno puede escuchar aquí en este edificio no está llegando a estas audiencias indígenas. Entonces, originalmente, simplemente buscamos medios comunitarios indígenas para ayudarnos en compartir esta información con una audiencia indígena. Y desde hace entonces hemos construido una, no quiero decir red, porque cada radio es independiente, cada radio es propiedad comunitaria de su comunidad y no es nuestra red. Pero tenemos muchos aliados. En este momento, alrededor de 1.500 radios comunitarias indígenas en 70 países alrededor del mundo. Entonces, este fue nuestro motivo en buscar y hacer amigos con estos radios comunitarios indígenas. Pero hablando con estos radios, escuchamos que estos radios fue trabajando bajo ciertos riesgos por no tener un papelito del gobierno nacional dando permiso para acceder a este bien común que es el espectro radioeléctrico. Por eso involucramos en este movimiento, en este caso, trabajando como aliados con las radios comunitarias que están trabajando bajo este riesgo de allanamiento, de encarcelamiento, y fue simplemente por el hecho por nuestro deseo ser buenos aliados con estos radios, porque nosotros como organización internacional necesitamos estos radios comunitarios, todos, no solamente los guatemaltecos, porque es parte de nuestra misión es informar y promover derechos indígenas, y no solamente aquí, en estos niveles de Naciones Unidas, también en el base, en las comunidades. Gracias, Mark, por compartir. Y quizás este es un buen momento para expresar también mi más profunda gratitud con Cultural Survival por su alianza con los pueblos indígenas de Guatemala. Y yo fui parte del equipo que socializamos la información durante el viaje que se hizo a Guatemala para socializar la información del caso. Y era evidente también nuestra apreciación por organizaciones como Cultural Survival, que han estado con nosotros en la lucha para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Y es importante recordar que este es un derecho inherente de los pueblos indígenas y que la responsabilidad del gobierno es de garantizar esos derechos. Y por eso estamos aquí hoy, porque desafortunadamente la realidad es que el gobierno de Guatemala ha fallado en garantizar ese derecho, y por eso es que hacemos un llamado para poder implementar el caso de la Corte Interamericana. Vamos a seguir nuestra conversación con Adriana, y
nos gustaría saber en este momento cuál es la situación de la implementación del caso. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta este momento? ¿Qué falta aún por hacer? Quizás se ha logrado muy poco y todo falta por hacer, pero nos gustaría para que nuestra audiencia sepa qué estamos haciendo. Bueno, en cuanto a qué se ha logrado cumplir, como bien lo mencionas, ha sido poco. Sin embargo, ese poco de logros o de cumplimiento de la sentencia, creo que también es de reconocer que no ha sido una por voluntad propia del Estado, ¿verdad? Sino que sabemos, o bueno, la mayoría de personas, al menos los que son de Guatemala, entenderán la situación que vivíamos con el anterior gobierno, ¿verdad? Donde, bueno, desde hace como 3 gobiernos, donde los espacios o los logros que se habían alcanzado en materia de derechos humanos, pues se han ido perdiendo, digamos, se han ido perdiendo en cada gobierno, y el gobierno pasado fue uno de esos gobiernos donde se cerró digamos, a cumplir temas de derechos humanos, y pues fue este gobierno al que le tocó en principio implementar la sentencia. Sin embargo, obviamente no había voluntad política para hacerlo, pero las comunidades indígenas y sobre todo las 4 comunidades víctimas pues hicieron incidencia a nivel, digamos, a nivel de país, para lograr primero sentarnos con el gobierno, ¿verdad? O con los diferentes funcionarios de las instituciones que debían encargarse del cumplimiento de la sentencia. Y entonces, a través de esta incidencia, a través de esta incidencia que se tuvo con algunos diputados del Congreso de la República, que hubieron algunas citaciones, ¿verdad? O sea, básicamente esta figura de la citación es que el diputado pues llama al funcionario del Ejecutivo para pedir cuentas sobre ciertos temas. Y en este caso el tema a abordar era qué estaban haciendo para cumplir con la sentencia. Y entonces, como es como el Congreso, que es un organismo pues aparte, independiente, o sea, el Congreso le pedía, digamos, a los funcionarios del Ejecutivo cuentas sobre qué estaban haciendo, entonces ya se veían ellos en la necesidad de presentar algún avance, y entonces es así como se logró poder sentarse con los representantes del Ejecutivo para empezar a abordar de cómo se iba a implementar la sentencia. Y pues obviamente no fue una citación, fueron 3 o 4 citaciones que se tuvieron, y fue así como se lograron algunos compromisos por parte del Estado, y uno de ellos pues fue la publicación de la sentencia en el diario oficial, en el diario y en otros diarios como de mayor circulación, también la publicación de la sentencia en las plataformas oficiales de algunas instituciones del Estado. Pero eso nos llevó como un poco más de un año que se lograra esta obligación del Estado, a pesar de que la sentencia tenía un plazo de 6 meses para hacerlo. Y entonces era bastante, digámoslo así, ridículo, de que, o sea, nos llevó bastante tiempo incluso de que subieran la sentencia en la web. O sea, eso era tan difícil para ellos, y luego cuando lo subieron en un espacio que uno tenía que buscar mucho dentro de la web para encontrar la sentencia publicada de manera digital. O sea, eso cualquiera lo puede hacer en cuestión de segundos, pero eso nos llevó un poco más de un año. Y entonces hasta que finalmente estuvo en la plataforma, en el inicio de la Superintendencia de Telecomunicaciones, logramos que eso se pudiera hacer, y pues tal vez para muchos eso no es un gran logro, pero para nosotros sí, porque nos llevó mucho tiempo, nos llevó, digamos, hacer este trabajo, porque de lo contrario, por voluntad del Estado no lo iba a hacer. Y también pues se logró el pago de las indemnizaciones a las radios que habían sido perseguidas y también habían sido allanadas. Entonces se logró esa parte, que también es un gran logro, porque pues el Estado también no fácilmente pues
otorga este tipo de pagos a las víctimas de los casos de la Corte Interamericana. De hecho, sabemos por estas mismas mesas de trabajo de que el Estado tenía, pues le debe estos pagos a varias otras víctimas de otros casos. Entonces, el hecho de que hayan pagado a las radios comunitarias también es un logro importante. Y lastimosamente, digamos, el Estado de Guatemala también prefiere pagar, digamos, al final de cuentas, las indemnizaciones a cumplir, digamos, los derechos de pueblos indígenas, porque sería mucho más fácil que el Estado cumpliera con sus obligaciones internacionales y también nacionales, porque están los acuerdos de paz que no se han cumplido, para evitar que, digamos, los pueblos indígenas tengamos que venir a los sistemas de denuncia, ¿verdad?, por incumplimiento de los derechos humanos, pero el Estado de Guatemala prefiere que vayamos hasta esas instancias y entonces es por eso que pues tenemos eso. Entonces está el pago, la publicación de la sentencia y como hemos mencionado, pues los temas aún pendientes son los temas más complicados de abordar, ¿verdad? Uno de ellos es la aprobación de la ley específica de radios comunitarias indígenas y el otro punto es la anulación de sentencias, porque hubieron comunicadores comunitarios que como mencionaba, ¿verdad? Hubo persecución penal y pues fueron encarcelados. Algunos tuvieron que aceptar el delito porque incluso era más fácil aceptar y tener medidas sustitutivas o para no ir a la cárcel a tener que pasar por un proceso penal que podía llevar más de un año para demostrar su inocencia, ¿verdad? E incluso los comunicadores que decidieron hacer eso, pues no fueron absueltos, sino al final fueron condenados, a pesar de que se trató de demostrar a los jueces de que, o sea, estos delitos no podían ser encuadrados en las acciones que se les imputaba, pero finalmente los jueces, ante el desconocimiento, preferían condenar, ¿verdad?, a los comunicadores. Entonces, hasta el momento también, digamos, hemos intentado tratar de reunirnos con los magistrados de la Cámara Penal para ver la solución, ¿verdad?, que se puede dar para anular estas sentencias, pero no hemos tenido una respuesta positiva del sistema de justicia tampoco de Guatemala. Entonces, y bueno, y de la mano con el tema de la aprobación de la ley está el otorgamiento, digamos, de frecuencias a las radios comunitarias indígenas, lo cual definitivamente ha sido un tema muy difícil porque incluso algunos funcionarios del Estado nos han dicho que si en caso se llegara a aprobar la ley, no es certeza de que se le otorgue frecuencias a las radios comunitarias. Es decir, que nos están diciendo, ustedes pueden aprobar su ley, pero no, o sea, no les vamos a dar, simplemente no les podemos dar frecuencias, ¿verdad? Porque ellos dicen que ya no hay frecuencias cuando tampoco tienen una certeza de cómo está el espectro radioeléctrico, porque le hemos pedido a la Superintendencia de Telecomunicaciones que nos dé informes de cómo está el espectro y dicen que no lo tienen porque igual que es muy caro hacer este estudio, entonces, o sea, es bien complicado, ¿verdad? Entonces son situaciones que son los retos que tenemos todavía y que nos queda un largo camino, ¿verdad? Ya llevamos un poco más de 2 años desde la sentencia y pues lo único que hemos tenido son como estos logros, estos cumplimientos que debieron llevar menos de un año, pero bueno, entonces eso es lo que tenemos. Esperamos que el nuevo gobierno pueda cambiar realmente su postura, como lo dice en el discurso, porque los pueblos indígenas le dieron mucho al gobierno actual para que pudiera asumir. Entonces tienen ellos también una responsabilidad importante con los pueblos indígenas. Gracias, Adriana, por compartir, y creo que has tocado un punto muy importante, que el gobierno de Guatemala tiene una responsabilidad histórica con los pueblos indígenas y que esperamos que la actitud del gobierno frente a los derechos inherentes de los pueblos indígenas cambie para que
puedan ejercer plenamente los derechos a la libertad de expresión y los derechos culturales que son inherentes a los pueblos indígenas. Y ahora me gustaría en esa misma línea preguntarte, Mark, porque Cultural Survival en su trabajo con radios comunitarias indígenas y con muchos pueblos indígenas en todo el mundo hace un trabajo vital. Y sin embargo, muchos pueblos indígenas tienen situaciones en las que se preguntan si en realidad vale la pena trabajar estos casos que a veces toman décadas en las cortes internacionales, porque los sistemas de justicia nacionales están básicamente construidos de forma tal en las que se niegan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuáles son aquellas lecciones que Cultural Survival ha aprendido en su trabajo de defensa en sistemas de mecanismos de derechos internacionales? Y a nuestros aliados que están allá afuera, que quizás están en otras luchas, en diferentes, porque los pueblos indígenas pues tienen muchas luchas. ¿Qué es lo que tú puedes decirles de las lecciones que hemos aprendido y cómo pueden ellos seguir avanzando en esto? Muy buena pregunta. Yo no soy abogado. La verdad es, prefiero utilizar otras rutas, porque esta ruta jurídica es muy lento, como tú me dijiste, décadas. Y fue, ¿cuántos años desde, no desde la petición hasta la sentencia, pero cuántos años incluyendo los procesos nacionales en Guatemala hasta la Corte de Constitucionalidad? Muchos años, estamos hablando sobre 15, 16 años en total. Entonces, procesos largos y ya con esta sentencia, un gran logro. Pero aquí estamos sentados 2 años y medio después de recibir una buena sentencia. Esta sentencia es muy buena. Tiene muchas herramientas en esta sentencia, pero todavía estamos aquí hablando sobre el incumplimiento del Estado. Entonces, ¿qué valor tienen estos procesos legales? Yo puedo decir que por el simple hecho de tener la sentencia, muchas comunidades en Guatemala dicen que no tienen su licencia al usufructo. Todavía están esperando la aprobación de la ley. Todavía estamos esperando el cumplimiento del Estado con estos requisitos, con estas responsabilidades. Pero sientan un poquito más seguro, un poquito más cómodo. Y el Estado guatemalteco no quiere decir públicamente que no tienen el derecho para seguir allanando radios. Pero no hemos visto ningún allanamiento desde hace la sentencia. Entonces, hay incumplimiento, pero la realidad en las comunidades ha mejorado un poquito. Y para mí, lo más importante no es, disculpe, lograr
casos o llevar casos a la corte y recibir sentencias. Para mí, lo más importante es que ahorita, mientras nosotros tres estamos aquí, las radios comunitarias indígenas en muchas comunidades guatemaltecos y en otras partes del mundo están en el aire, están funcionando. Los voluntarios están llegando para tomar su turno con el micrófono. Esto es lo más importante, lo que está pasando diario, el ejercicio de su derecho, con o sin el cumplimiento del Estado. Para mí este es el más importante. Gracias, Mark. Creo que esta es una excelente forma de lanzarnos al siguiente tema que, Adriana, me gustaría que comentaras brevemente, y porque hemos estado hablando de la responsabilidad del Estado de Guatemala, hemos estado hablando de que ya existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las distintas estrategias que estamos empleando como coalición entre los abogados mayas y Suffolk Law University y también Cultural Survival en el cumplimiento de la sentencia. Y sin embargo hemos hablado poco de cómo los pueblos indígenas en Guatemala también pueden apoyar para el cumplimiento de la sentencia. ¿Hay algo que los pueblos indígenas que quizás nos están escuchando ahora pueden hacer para ayudarnos en el cumplimiento? Porque nosotros como pueblos indígenas somos los dueños de este derecho y es nuestra responsabilidad ejercerlo. Bueno, no, yo, como bien dice Mark, obviamente uno hace uso del sistema legal, pero sabe que la ley no lo es todo, y sobre todo porque pues la ley está hecha por quienes tienen el poder, ¿verdad? El poder político, económico, y generalmente ese poder político económico no lo tenemos los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, obviamente las reglas de los estados están dadas por estos poderes y es contra estos poderes que tenemos que luchar y al final también demostrar que como pueblos indígenas también haciendo uso de las propias reglas que los estados y que estos poderes nos han impuesto, pues también hemos podido exigir nuestros derechos, ¿verdad? También es como esa parte de hacer uso de esas propias reglas que ellos han tenido. Pero también, como decía Mark, o sea, una sentencia puede ser muy bonita y si no se implementa, pues no tiene mucho sentido y eso pasa mucho en Guatemala. A nivel nacional, digamos, hemos tenido muy buenas sentencias en la Corte de Constitucionalidad en algunos momentos, ¿verdad? Pero no se han implementado, ¿verdad? Temas, por ejemplo, relativos a la consulta, sobre temas relacionados a minería o hidroeléctricas, siguen sin cumplirse, pero lo importante al menos, aunque no se ha hecho la consulta, al menos en algunos casos, digamos, estos proyectos pararon, ya no afectaron a las comunidades, aunque dejaron efectos, digamos, por el tiempo que operaron, pero al menos ahora ya no están operando. Entonces, son como de las cosas positivas, así como pasa con esta sentencia, ¿verdad? No se ha logrado implementar con esas obligaciones que establece la sentencia, pero al menos está esa tranquilidad de los comunicadores y comunicadoras a que la radio ya no puede estar allanada, o en todo caso, como decía un compañero, ellos tenían la sentencia, la habían impreso y la habían dejado abajo olvido los nombres técnicos que ellos utilizan, pero era un equipo que ellos utilizan en la radio, entonces la sentencia la tenían abajo del equipo y entonces dicen, si nos allanan y se quieren llevar el equipo, van a ver la sentencia. Entonces, eso me pareció bastante interesante y de ellos, ¿verdad? Porque al final se sentían empoderados de decir, nosotros tenemos esta sentencia, esto nos avala, esto ustedes no nos pueden tocar, ¿verdad? Entonces,
Creo que eso le ha servido mucho a los comunicadores de sentir esa tranquilidad. Mencionábamos, ¿verdad?, de que hubieron, tras el allanamiento, sobre todo para las comunicadoras que asistían como voluntarias a las radios, también era como miedo, dejaron tal vez de asistir, los jóvenes también, o otras personas que asistían a las radios como voluntarios, pues ya o sea, al ver un allanamiento cercano o incluso cuando allanaban su radio, pues ya no todos asistían o ya no tenían la misma fuerza. Y entonces, pero ahora poco a poco están retomando, digamos, el ejercicio de ese derecho que lo tenían y se sienten respaldados por la sentencia, que es lo más importante. Y entonces, obviamente, digamos, las radios que todavía estaban operando se sienten con fortaleza, hay otras que se están como creando o retomando digamos, la radio que habían dejado por algún allanamiento que hubo en la comunidad. De hecho, en el caso de San Miguel Chicaja había sido una de las comunidades víctimas, había sido una de las radios que había dejado de funcionar por el allanamiento que hubo. Y cuando se dio la sentencia, y sobre todo porque ellos eran una comunidad víctima, pues ellos retomaron la radio y ahora tienen nuevamente la radio, están tratando como también de coordinarse porque de cierta forma lo habían dejado, pero digamos es parte de las cosas positivas. Y como, ¿qué pueden hacer los pueblos indígenas? Pues eso, apoderarse del contenido de la sentencia, sentirla como propia, porque también decían los compañeros, bueno, es que ahí no está mi comunidad, o sea, yo tengo una radio o soy parte de una radio comunitaria, pero no, ahí no dice, o sea, la comunidad, por ejemplo, yo vengo de Chimaltenango, no dice la comunidad de Chimaltenango. Entonces también fue parte de lo que se ha hecho, informar de que si bien la sentencia dice que es por las 4 comunidades, pero al final sus efectos son nacionales y regionales también, ¿verdad? Porque también avala a las radios comunitarias de otros países y entonces incluso ya, por ejemplo, ahí está la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas, que trata también o está también analizando cómo exigir, porque al final es una sentencia de la Corte Interamericana y por lo tanto es parte de la jurisprudencia del sistema interamericano. Entonces las cortes o el sistema de justicia nacional de estos países, incluso los propios funcionarios, pues deben observar estos estándares interamericanos y entonces ellos dicen, bueno, yo ya voy a exigir que se cumpla la sentencia o que se tome en cuenta esta jurisprudencia, porque al final hay algunos países que habían tenido algunos pequeños avances, pero obviamente esta sentencia marca otros temas importantes y es como apoderarse de esos temas y sobre todo hemos visto cómo también empoderar a las autoridades indígenas que tienen un rol importante en las comunidades para que sean ellos también quienes impulsen el cumplimiento de esta sentencia. Gracias, Adriana. Hemos llegado al fin de esta sesión y para cerrar quisiéramos recordar al Estado de Guatemala su responsabilidad histórica con los pueblos indígenas. El caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango versus Guatemala presenta una gran oportunidad para que el Estado de Guatemala corrija esos errores históricos. Desde donde nos encontramos hoy, reivindicamos las luchas históricas de los pueblos indígenas de Guatemala y del mundo. Saludamos a nuestras hermanas y hermanos indígenas que todos los días mantienen a nuestros pueblos indígenas informados y les agradecemos su enorme labor. Asimismo, reafirmamos el compromiso de Cultural Survival a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y agradecemos su confianza. Gracias.